Hola, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? Me gustaría que me dijeran si se escucha bien o no. Ya, si se escucha bien. Ha sido extraño todo este... Ha sido extraño este mes en realidad. Este mes he estado como con nostalgia. De verdad he estado con mucha nostalgia. eh, Mucho de mirar al pasado, mucho de, no sé, hace un tiempo atrás yo estuve, bueno, me llegó una foto muy antigua, que es la que puse, la foto hoy día en la mañana, no sé lo que iba a hacer este envío. Eh, bueno, ese cabro chico, haber tenido, ¿qué edad tenía yo? No sé, ahí unos 12 años quizás. Yo siempre dibujé, siempre me gustó el diseño, el dibujo. Nunca pude estudiarlo por falta de lucas. Estudié en el Liceo Industrial de Valparaíso en el A20. Eh, Mecánica tornero, o sea, mecánico tornería. Y ahí me gustaba mucho hacer planos, que era lo que siempre hacíamos, planos de X cosas siempre. Y era lo que más, es lo que mejor me iba. Mi formación no ha sido con aulas tampoco, ni en no sé, talleres quizá he tomado, en Santiago tomé algunos, pero mi formación más que todo fue hacerme tatuando y fue muy lenta mi formación de tatuador. De hecho, cuando puse el día que iba a hablar sobre mis inicios o mi visión con respecto al tatuaje, como era cuando yo empecé, me hablaron varios amigos del barrio. De hecho, mi hermano también me llamó, puta, no sé si Michael se irá a conectar, pero eh, y justamente para acordándose de esos momentos de que yo recién estaba empezando con una máquina hechiza. Yo creo que cuando realmente, ay, ¿cuándo empecé yo? Cuando la primera vez que me hice una máquina y que empecé a tratar a todos estos canallas que yo soy de Valparaíso y me crié entre el Paseo 21 de Mayo, no sé si algunos conocen, que es el Cerro Artillería en Valparaíso. Y después me cambié ya casado, me cambié a la subida artillería de Carampangue, miento, en Carampangue. Y ahí había un grupo bueno, con los que siempre nos juntábamos, ¿cachai? Y empecé con una máquina hechiza. Me acuerdo que uno de los tatuajes que hice, que fue el Peter, justamente que se acordó de cuando empecé, no sé, el 90 y tanto, cuando hice el primer tatuaje. Que después lo dejé, o sea, después no dejé, eso fue como los inicios. Puta, yo creo que habrá sido como el 96. Eh, la abuela le sacaron la chucha. Le sacaron la chucha. El abuelo, que era muy estricto, o sea, los abuelos, los papás y los abuelos de esos tiempos eran demasiado estrictos. Y este bon yo le hice un perro, un bulldog, bien tradicional americano. Y la abuela le sacaron la chucha. Le pegaron por ese tatuaje y yo años después, ya estoy hablando, no sé, la última vez que lo vi eran 5 años atrás, que tapamos ese tatuaje y nos acordamos, weón, de esa primera incursión de que fue el tatuaje de este weón, sacarle.
Yo creo que el viejo pensó que iba a patarse a ahorrar el tatuaje. Eh, y en ese entonces el tatuaje de verdad era muy mal mirado. Yo, de hecho, como que yo llegué al tatuaje por. A ver, salí del liceo industrial, ejercí un poco y después me puse a trabajar haciendo aseo en lo que es ahora el líder de 15 Norte. Antes no era el líder de 15 Norte. Y conocí a un punky, no me acuerdo el nombre. Juan llegó, se tatuaba con un compadre en las Torres Forestal. Y yo lo acompañé la primera vez y el loquito hacía, buena compadre Pablo, mi compadre hacía tatuaje en su casa, en una pieza al fondo, y el compadre lo hacía con máquina hechiza. Hoy sé que encontré tan maravilloso el hecho de, con un lápiz y un motor de radio, era muy canera la wea, hacer este tipo de cosas, me fascinó. Y hola hijo, ¿cómo estáis? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Ya estoy chachareando, no sé cómo se escuchará. Y resulta que le copié la máquina y después lo acompañé una segunda vez y ahí me tatué la espalda. Y es un tatuaje chiquitito. Ya ni me acuerdo cuánto habrá salido, no sé, 5 lucas, 10 lucas, no sé, 5 lucas, creo que no me acuerdo. Y en ese momento empecé con la idea a mandarle saludos al guatón, el jueves nos vemos. Y ahí empezó el bicho del tatuaje, 96 yo creo. Ya después, bueno, llegó mi hijo Sebastián en 98, no pude seguir tatuando, había que trabajar. ¿A quién? ¿Qué va? Recuerda el tatuaje en la cara del hombre araña. ¡Oh! Oye, coche, de guatón rey, de verdad, compadre. Sí, vos fines de los 90, vos, weón. Si cachan ese tiempo, yo ya estaba con la cuestión del tatuaje. Y era una cuestión súper esporádica. Muy esporádica. Oh, guatón. La que sacaste. Ay, y era muy esporádica esta weá, que entonces. Y obviamente no se contaba con las eh, con los implementos que hay ahora. Incluso los compadres que tatuadores profesionales en la quinta región había muy poco. O sea, a ver, en Valparaíso me acuerdo que había un compadre que era el loco Benny, eh, que le hizo un tatuaje a Marco, con el que aparezco en la segunda foto de la publicidad, que le salgo así haciéndole el tatuaje en la pierna, a un amigo de él, al pelado. Compadre, Cris, tanto tiempo, weón. Y, y el loco venía, tatuaba donde está el cine Condel, al costado de la Plaza Victoria. Que antes exhibían películas porno y ahora está el. Ahora hay un cine que es súper nombrado ahí. Ahora. Y era un pasillo de chiquitito, se compara cayó con cueva en esa wea. Y el loco tatuaba fumando, weón. Yo un par de veces lo vi sin guante. ¿Qué será ese compadre? Y después profesionalmente en Valparaíso se puso, me acuerdo, el polaco. Que polaco fue el que sentó las bases de cómo es un tatuaje y vendía una tinta pateada. Más yo le iba a comprar tinta según yo pateaba las tintas negras. Le echaba la mitad de tinta y la otra era pura agua. Pero era lo que uno podía optar en ese tiempo. Te estoy hablando, no sé, principio del 2000. Era muy escaso la venta de insumos. En Viña del Mar me acuerdo que estaba el Leo 69, estaba. Después se puso el compadre en la galería, que está ahí en la Carrusel. En Valparaíso, en la Tres Palacios, que eran como los que estaban los Pro, que estaba el polaco, había otro local arriba. Después se puso el peruano, el streetball, que ya eso era otra cosa. Y no tomaban. De hecho, me acuerdo cuando yo iba a ver al polaco, en aquellos años, cuando yo estaba, no sé, 2005 yo creo, principio del 2000, cuando yo iba a ver, porque yo quería aprender a rapar.
y no había espacio para... Tampoco tenía un portafolio como sí tengo ahora. Eh, Era muy precario y uno quería ir a ver para aprender, porque eh, yo creo que muchos tatuadores antiguos empezamos viendo revistas, las revistas de que uno compraba en los kioscos, que salían en 2008, que eran revistas españolas. Esa fue nuestra formación de muchos tatuadores que ya llevan más de 20 años, y yo creo que todos los tatuadores antiguos empezaron viendo esos referentes, que eran las revistas. Todavía ni siquiera estaban las series o las... eh, ¿cómo decirlo? Los programas de televisión, que fue Inmaster, que fue una cuestión que dejó la pata, y que esa cuestión dio una vitrina mucho más grande y hizo y se le perdió el miedo al tatuaje, que antes el tatuaje, de verdad, el tatuaje lo tenían las putas y los marinos y los delincuentes. Esa era la visión que se tenía antes del tatuaje. O sea, ser un tatuador, olvídate, o sea, tú eras drogadicto, alcohólico, parrandero. Yo creo que o sea, la fama se ganó porque se fueron las bases, pero esa era como la visión y insumos no habían casi nada. Sí, de hecho, yo tuve que soldar agujas muchas veces. eh, y, y uno, oye, bueno, si de verdad uno, uno era muy irresponsable. Con alcohol de quemar, las agujas las desinfectaba. Y también los grips, que eran de metal, las máquinas eran de bobina, eran más pesadas. No fallaban nunca, las voy a decir. Pero era muy precario el inicio del tatuaje. Yo estoy hablando como en los 90, encontrarse tatuadores profesionales, como sí los hay ahora, porque ahora hay mucho más estudios privados y estudios profesionales. Ahora es mucho más fácil, pero... Y era carísimo también, sí. Imagínate encontrar insumos que por lo general había que venir a comprar, había ido a comprarlo a Santiago, y en ese tiempo ir a Santiago no es como ir a Santiago ahora, sino que eran espacios. En Santiago la competencia era mucho más grande. En Santiago sí habían empresas de insumos. Me acuerdo que estaba Insight, Macusa estaba empezando, pero lo que llegaba a la quinta región en particular era muy poco, y muy poca información. Y también por parte de los tatuadores que ya tenían negocio, no te tomaban en cuenta. Sí, yo me acuerdo que varias veces fui a ver al polaco, y polaco tenía una cortina que la cerraba. Igual grande polaco porque hizo escuela, hizo mucha escuela polaco. Y yo no trataba de ver, pero no te dejaba. Era mucha restricción con respecto al tatuaje. Y por lo mismo la formación que uno tenía como tatuador era muy restringida también, desafortunadamente. El conocimiento también que se tenía con respecto a las tintas también era nulo. Uno tatuaba con las agujas que tenía, con las que podía acceder o las que te podía hacer de repente. O sea, pues si que tenía ahí una aguja 5RL, que son 5 agujas en forma de lanceta, y necesitáis hacer una línea más fina, lo que hacía era pescar un alicate y le sacáis la aguja y la dejáis de uno, la dejáis de tres. O si teníais una hoja más chica para abarcar, para hacer una línea más gruesa, uno la aplicaba a calor con un encendedor en la base. Y sabéis que en todo caso yo siento que en ese entonces, claro, quizás la formación era un poco más restrictiva, era mucho peor la información que había, no había lo que hay ahora, el conocimiento que hay, que por lo menos ya sé cómo, no sé, cómo se encapsula la tinta, cómo no maltratar la piel, cómo trabajar la piel antes del tatuaje, implementos que ahora hay exclusivamente para el tatuaje. Antes no, te ocupáis vaselina, la vaselina que compráis en cualquier lado, y la tinta que podéis conseguir, y olvídate los colores. Y la tinta que llegaba, te chantaban una tinta, no, si esta es la mejor tinta, y que la cuestión era pura agua. Pero ¿qué es lo bueno de eso? Que aprendí a salir del paso. O sea, puedo enfrentarme a cualquier situación en este momento y sé que puedo salir airoso. Pero sí, lo que había en ese tiempo, sobre todo las convenciones de tatuaje, que para allá apunto siempre mi, mi crítica, es que las convenciones de tatuaje eran
eran de nicho, eran pocos tatuadores, o sea, todos emergentes. Y, y por lo general había una comunión muy bonita. Es raro porque ahora cuando voy a convenciones me gustan mucho las convenciones, me gustan calidad. Eh, pero no voy a competir porque es un estrés que no se lo encargo a nadie. Admiro a los compadres que están 3 días tatuando, concentradísimo. Yo no tengo esa concentración. Y pero te perdís de mucho de lo que cuando estáis con ese estrés de la convención, a veces te perdís para lo que fueron creadas las convenciones. Que si bien tú vayas a mostrar tu arte, tú vayas a mostrar tu forma de trabajar, tu estilo de trabajo, ¿cachai? Pero también se pierde la comunión. En esas convenciones antiguas, que me acuerdo que eran bares, el Ámsterdam que estaba cerca, estaba en Portales, siempre hacían convenciones ahí, también en Valparaíso, en algún espacio se hacían convenciones. Y era la comunión, la comunidad de encontrarse, conversar, tomarte una cerveza con el compadre, conversar de real conversar, o sea, oye, ¿cómo hiciste esa línea? ¿Cómo hiciste ese color? ¿Cachai? ¿Cómo hiciste esa cosa? Y los compadres se dan el tiempo de explicarte, de ver cuáles eran las dudas, tratar de aclarar un poco las dudas para mejorar tu estilo, ¿cachai? O mejorar en el tatuaje, no dejarla cagar. Yo me acuerdo que en el 2013, 2012 por ahí, eh, creo que fue el 2013 cuando fue el incendio de Valparaíso, que fue muy grande, muy, muy, muy grande. Por ahí. Eh, que con Felipe, el dueño de Crisantemo, y Cristóbal, ellos se consiguieron un espacio para hacer una tatutón. Que de hecho, el nombre tatutón le es, yo creo, y creo que estoy seguro, le pertenece a Felipe. Porque fue la primera vez que yo escuché sobre una tatutón que se juntan hartos tatuadores para una causa en común. Y ahí me acuerdo que yo también estaba, si bien estaba ya tatuando, eh, pero absorbía mucho de las convenciones. Y esa fue en particular donde aprendí sobre la acuarela con Gorila, las letras con Damiano, que son nombres tatuadores antiguos en el mundo del tatuaje y que hasta el día de hoy son referentes. Ahora las convenciones son... En ese tiempo me acuerdo que las convenciones importaba muy poco el compadre que ganaba. Era entretenido el hecho de estar, de asistir, de mostrar. Y ahora no, ahora siento que el hecho de, obviamente de ganar, de mostrar tu arte y ganar, llama a muchas cosas, llama auspiciadores, llama gente que te sigue. eh, y obviamente un auspicio te ayuda bastante porque te mandan tinta, te mandan agujas, ¿cachai? Pero antes me acuerdo que los auspicios eran más que todo, se enfocaban más en el artista, se enfocaban mucho en la calidad de artista y no en los seguidores. Obviamente una marca, puta, antes esto uno no puede hacer nada. Las marcas obviamente van a preferir a un compadre que quizás tiene un arte muy mediocre o medianamente bueno, pero si tiene mucha gente, es un buen punto publicitario. Y eso es lo que echo de menos con respecto algunas marcas que auspician, no, no todas, eh, que se fijan mucho en los seguidores. Y muchos de los tatuadores buenos que hay acá, por lo menos, puta, no sé. Concepción tiene buenos tatuadores, Temuco en el norte la Arica, Antofagasta, Iquique, el nivel de tatuadores es increíble, pero como somos tan céntricos, siempre se repiten los mismos, que todos son de Santiago. Pero para el norte hay una cantidad de tatuadores que pocos seguidores, pero muy buenos en su arte. O sea, lo mismo podéis ver, no sé, en Perú, la última convención que fui, que fue en Arica, que le hicieron los hermanos Albornoz, el Nico, una cantidad de tatuadores, pero bueno, una calidad increíble. Yo no podía creer las piezas que estaban haciendo. Y de repente me metía a su Instagram, compadres que no estaban sponsoreados y que tenían, no sé, 2000 seguidores, tatuadores, mucho tiempo.
Y yo digo, puta, qué lata que realmente las marcas no se den cuenta de ese tipo de cosas y que privilegien muchas veces a los seguidores por la calidad de tatuador. Antes, cuando yo empecé en el mundo del tatuaje, sobresalir en el mundo del tatuaje era muy complicado. Muy, olvídate de tener una portada. Yo me acuerdo que Macusa fue una de las primeras revistas en las que empezó a mostrar al tatuador chileno. Eh, sa- puta, mucha gente de las que salieron ahí ahora son grandes tatuadores y grandes tatuadoras. Pero ellos se enfocaron no en los seguidores, sino que se enfocaron en la calidad de tatuadores que aparecían. Y ahí conocí puta, muchos. Después salió Insight, que una marca que ellos se vendían como, en aquel entonces Insight se vendía como una marca para los tatuadores pro. Era carísimo, carísimo ir a comprar esa wea de tienda que quedaba en Providencia. Pero sí lo bueno que hicieron ellos fue una de las buenas expo, yo creo que en las primeras expo de tatuaje ya a un nivel internacional brígido, que fue la Expo Santiago, el 2014, 2012, 2013, por ahí, no me acuerdo. Y que el nivel de tatuadores fue brutal. Ahí trajeron un par de bandas bien conocidas, y ni me acuerdo. Pero fue como la expo que fui que dije, oye, qué bacán que por lo menos ya se esté eh, haciendo, profesionalizando esta cuestión del tatuaje. Y ellos lo que hizo Insight fue una serie de que desafortunadamente ya no están en YouTube. Y no sé dónde está ese material. En la que hicieron unas entrevistas, duraban, no sé, creo que 10 minutos, 15 minutos, algo así duraban. Yo creo que los tatuadores antiguos que se acuerdan de eso, en las que entrevistaron a como lo pro de lo pro de Chile, y le hicieron unos videitos muy bien producidos. Puta, en este momento no me acuerdo muy bien quién los sponsor, quién más hacía junto con Inside eso, pero era una marca potente de perfume, si no me equivoco. Y recién en ese tiempo, en el 2010 hacia adelante, empezaron a aparecer recién, marcas importantes como Macusa, Inside, Radiant, me acuerdo que apareció Eternal, que eran marcas que ahora ya casi poco se ven. Radiant no, Radiant tuvo que cambiar su fórmula y ahora es una marca muy poderosa, muy fuerte. Pero recién en ese tiempo me acuerdo que en Chile empezaron a aparecer expos que salían del bar, que siempre era un bar o era un espacio muy chico, poca higiene. Insisto, en Chile el tatuaje fue muy precario hasta más o menos ese tiempo y sin exagerar, sin exagerar, y yo esto lo digo con mucho orgullo, que participé yo creo que en las primeras expo que se hicieron en Valparaíso, que fue en el BTP, que fue a través de un que le pertenecía a Felipe y Cristóbal, eh, que era Made in Chile, que empezó siendo un grupito de Facebook, solamente donde se respondían preguntas para tatuadores, de tatuadores para tatuadores, y esta cuestión creció y la idea que siempre tuvo Felipe y que yo lo acompañé en eso y me siento orgulloso por haber ayudado en eso, fue profesionalizar el rubro. Se impartieron clases de asepsia y fue increíble la cantidad de tatuadores en ese tiempo de ver que no tenían las vacunas y tampoco los cursos, el curso necesario que lo pedía la ley. Imagínense, esta ley, el decreto ley es del 2002 y de ese tiempo se han hecho un par de modificaciones muy pobres. Supuestamente iba a salir una modificación mejor el 2016 y ahora iba a salir este año, no salió nada. El rubro del tatuaje en Chile está votado, literalmente está votado. No hay quien fiscalice y, y me acuerdo que en su momento quisimos que el Ministerio de Salud
quisimos tener una reunión con Ceremi y con el MinSal, para poder hacer un borrador para una ley para tatuadores. Estoy hablando del 2012, 2013. Y en ese tiempo también se hicieron, como digo, las dos primeras convenciones en las que realmente se trabajó codo a codo con la Ceremi de Valparaíso, en el BTP, que fue la Expo Tatuaje Valparaíso. El estrés culiado que fue en esa web, porque nos quisieron, me acuerdo que la primera vez que se hizo la Expo, que fue el 2013, si mal no recuerdo, el fue un sábado y un domingo, y el día sábado a las 10 de la mañana la Ceremi quería votar ese evento por, obviamente, ellos estaban trabajando, viendo el estudio, o sea, el evento como si fueran clínicas. Oh, concha su madre, se me acuerda esa wey, pobre puta Juan Felipe, ojalá que esté viendo ese estrés, este compadre. Y después se hizo una el 2014 que fue una wea toda raja, fue una cuestión, pero maravillosa, maravillosa. Y esos fueron como los inicios y chucha, eso fue como donde ya me empecé a sentir un tatuador en aquel entonces. Ya el 2014 me acuerdo que ya empecé a vivir del tatuaje. Y ha cambiado mucho. El tatuaje ha cambiado, pero es increíble lo que ha cambiado el tatuaje desde aquel 1996 en que empecé a enamorar del tatuaje. Empecé a incursionar en algunas cosas. Después obviamente hubo una pausa menos larga con respecto al tatuaje. Y de lo que yo veía en el mundo del tatuaje, siendo acá de la quinta región. O sea, si en la quinta región y en Santiago era así, me imagino cómo era. Bueno, he conversado con algunos colegas de Arica, con algunos colegas de Temuco, de todos los lados donde he estado en convenciones, y para el sur fue mucho más difícil. Para el norte quizás fue un poco muy parecido a la quinta región, pero claro, todo llegaba a Santiago, y Santiago se ramificaba para la quinta región, que eran los que estaban más cerca. Y he escuchado historias de colegas que pasaron la misma pellejería que pasé yo, o los que estábamos recién empezando en este mundo del tatuaje. Y, y a veces peor. He escuchado algunas cosas que uno dice, weón. Pero no los culpo, no los culpo, porque cuando uno quiere hacer las cosas, las hace de la forma que quiere, obviamente manteniendo siempre en aquel entonces vagos conocimientos de higiene. Uno se preocupaba de que el espacio estuviera limpio, y no transmite cualquier tipo de, no sé, infectar algo, o transmitir alguna cuestión. Pero siempre fue muy precario. Ahora no, ahora es increíble la cantidad de cosas que hay para el tatuaje. Ahora es mucho más fácil ser tatuador. No, no es una crítica, no, para nada, no es una crítica. Yo siento que la competencia, la sana competencia, es buena en cualquier tipo de profesión, de rubro. eh, pero sí, ahora es mucho más fácil. Antes era mucho más complicado por el hecho de que no había mucha información. El tatuador era mal mirado. Y cómo conseguir los implementos también era muy complicado. Yo me vine a hacer de una máquina bobina. Mi primera máquina, yo creo que principio del 2000, yo creo que me habré hecho me habré hecho de mi primera máquina de bobina, y era una pésima máquina porque era de aluminio, la weá se calentaba. Si yo tengo una quemadura, bueno, que ahora me la borré, tenía una quemadura en este lado acá, que la weá se calentaba. No podía tatuar mucho rato porque me quemaba la mano, la weá, para que olvídate el guante hacía la chucha. Y ahora es mucho más fácil. De hecho, en la pandemia me acuerdo que no sé qué le dijo a la gente que tatuar era, o sea, que ser tatuador era fácil, weón. Yo siempre he dicho, cualquier persona puede tatuar.
Si tení vagos conocimientos de... Yo conozco tatuadores que no saben dibujar y hacen un realismo impresionante, increíble. Eh, pero no sé en qué momento se pensaron que el ser tatuador era fácil. Como digo, cualquiera puede tatuar. Pero, como siempre digo también, el, el tiempo es el filtro que tienen los tatuadores. Porque no es fácil ser tatuador, sobre todo en estos tiempos donde tenéis que autogestionar. Me acuerdo que antes uno sacaba una una mala foto, la subía de Fotolog. Che, tu madre. La subía de Fotolog si teníais Fotolog. Si no teníais Fotolog, lo podíais subir a MySpace o a Facebook, que eran como las plataformas que teníais como para mostrar. Yo desafortunadamente me hackearon el Facebook y perdí muchas fotos, muchas de mi inicio, de muchos años, y no pude rescatar casi nada de ese Facebook. Y era como, y las fotos que tuve viendo, yo creo que muy pocos tatuadores, casi nadie te sacaba una buena foto. Aparte que los celulares tampoco tenían buenas fotos. Yo me acuerdo del visto, como digo, al polaco me acuerdo del visto con una cámara que sacaba buenas fotos y se publicitaba bien. Pero ahora no, o sea, tú sacabas una foto, la subías y más que todo era del boca en boca. Siempre fue del boca en boca. Y, y eso fue un tatuaje de hoy. Subí la foto, tratar de que por lo menos se viera más o menos bien, una luz medianamente buena. Y la lanzaste y se fue. Y te escribía gente, hola, ¿cómo estás? Cotizaciones. Yo me acuerdo que he tenido mucho trabajo en aquel entonces, mucho más en la pandemia. Ahora no, ahora hay que hacer esto, hay que hacer en vivo, la gente te quiere ver. Antes, antes era la web, nadie te quería ver, o sea, llegaba la gente porque el trabajo era bueno, porque tatuáis, porque encontraban que tatuáis bien, y, y ya está, y eso era. Y, y vamos, busquemos el diseño, dibujáis algo, a ese freehand, a mano alzada. O de repente con una referencia de un libro que tenía, porque bueno, yo me acuerdo que en ese tiempo yo hacía domicilio, yo creo que muchos de los tatuadores que, Rodrigo que sacaba de unir, él sabe, yo andaba con una mochila gigante, era una weá de campaña, y andaba en domicilio, andaba con esa weá, y andaba con revista encima, puta weón, una tonelada de revistas, ya muchas revistas, porque el resto no sabía lo que quería el cliente, o sea, tenía una idea más o menos. Y puta, para salir del paso solamente había una referencia, una cuestión de acá, una cuestión de acá, o simplemente con la imaginación. Y a veces la revista era porque como iba ahí a domicilio por una cuestión en específico, siempre había más gente. Entonces ese era el enganche. Dejáis la revista ahí para que la gente lo viera y te podía ir, de repente te podía salir otro tatuaje. Puta, muchas veces me pasó, y aquí yo te llegué a todos lados de la quinta región tatuando. Y me veía muchas veces tarde y la gente, bueno, simpática, muchas veces me alojé en casas que me recibían y no se podía un tatuaje y tatuaba a la familia completa. Eran sesiones maratónicas, yo ya no hago esas weas 10 horas sentado tatuando, weón. No, ya no la hago. Y puta, la máquina de bobina o sea, andaba con 3 máquinas de bobina a veces, con los grips que eran de metal, más el- la, el- la batería para poder conectar esa weá que era así, una mierda pesadísima. Y andaba con todo ese peso y con todo ese peso anduve recorriendo Valparaíso, la quinta región, Viña, iba para todos lados. Era agotador, era agotador. Hago domicilio de repente, pero a conocidos, a amigos, clientes que ya llevo durante hace años y que de repente, no sé, están con los tiempos restringidos, bueno, yo voy para allá, sí. Ahora, obviamente, se reduce todo mucho más. Ya la máquina es más chica, el, la fuente de poder es más pequeña, vais con lo justo, un apoyabrazo con cueva. No, en ese tiempo yo me acuerdo que sufría bastante la espalda porque, bueno, por lo mismo dejé de hacerlo. Porque andaba con esta mochila gigante o con un bolso lleno de weas. Y esa fue mi formación, esa fue
Mi inicio del tatuaje bien precario y solamente por amor al tatuaje, por amor a la disciplina de este rubro, he podido estar tantos años ya, más de 20 años, 25 años quizás ya, eh, tatuando. Desde el 2014 ya viviendo completamente el tatuaje con alto y bajo. Ahora más bajos que altos. Pero yo soy una persona agradecida porque, puta, no todos pueden decir que pueden vivir de lo que les gusta. Me siento un afortunado. Yo creo que todos los tatuadores y todos los que llevamos años en este rubro, eh, estamos agradecidos de eso. Ahora es un poco más complicado porque el, eh, la oferta es muy variada, es muy grande, muy amplia, hay de todo. Y obviamente la competencia también en este momento no es por, insisto, no quiero que suene mal, pero la competencia que hay en este momento no es por una calidad. Ahora la competencia que hay es por precio. Y eso le está haciendo mucho daño al rubro del tatuaje. Mucho daño al rubro del tatuaje. Yo siento que hay muchas escuelas del tatuaje. Muchas escuelas. Puta, acá en Valpo deben haber 3 escuelas de tatuaje, yo creo. La quinta región. ¿Para qué decir cuántas hay en Santiago? Y en otros lados del país. No estoy diciendo que las escuelas sean malas, porque sé que hay muchos tatuadores mucha gente que está queriendo empezar en el mundo del tatuaje y está en esta escuela tomando esa gente y cobrando de repente un dineral más o menos grande. Y esto lo he escuchado de muchos tatuadores que han salido de escuelas de tatuaje, que salen y quedan en nada. Eh, yo creo que hay una escuela de tatuaje que es la de Julio Canales de Santiago, en la que realmente se hacen cargo de la persona que se va a aprender en todo el proceso de aprendizaje, que es más o menos largo, y después de que ellos egresan también se hacen cargo, que es lo que deberían hacer. Y yo siento que las escuelas de tatuaje en este momento están bastante al debe porque están sacando al mercado tatuadores que se están desmotivando en poco tiempo porque se ven que la oferta es mucha. Hay muchos tatuadores y tienen muchos precios, por eso estamos compitiendo con precio, no con calidad. Y que cuesta mucho hacerse de una cartera de clientes. Ahora, en este momento cuesta mucho más hacerse una cartera de clientes que antes. Eh, y se encuentran con este panorama y frustración muchas veces. Yo, como digo, no niego que hayan escuelas de tatuaje, pero ojalá que hayan buenas escuelas de tatuaje, donde se enseñe no solamente ya esta aguja es para esto, estos son los calibres de la aguja, estas son las medidas de la aguja, estas son las máquinas, y así uno tatúa, ¿cachai? No, hagamos una cuestión integral, enseñémosle arte a los cabros, ¿cachai? Enseñémosles dibujo, enseñémosles, bueno, no sé, serigrafía, hagamos talleres de pintura al óleo, pintura, conozcamos los colores, si te gustan los colores, conozcamos cómo poder hacer un buen sombreado, pero no desde la base del... Es que eso es lo que pasa, compadre, si esa es cuando la oferta es muy amplia, hay que empezar, hay que empezar hay que cambiar el chip y hacer una cosa más integral de acuerdo a los tiempos. Siento que, bueno, mi hija está estudiando arte, está estudiando licenciatura en arte. Yo no quería, sinceramente, porque sé lo que es la autogestión y sé lo que es vivir en un país donde el arte, de todas las áreas, en cualquier tipo de área, eh, es poco valorada. ¿Cachai? O sea, compadre, usted, diseñador gráfico, tú vas donde un diseñador gráfico le hacía una cuestión y siempre están regateando precios, ¿cachai? ¿Por qué? Porque el mercado es amplio y se está compitiendo con
precio y no con calidad. La va a tener peluda cuando salga mi hija. Yo no dudo que va a ser una buena artista. Ya lo es. Va a ser mucho mejor que yo. Va a ser mucho mejor, mucho mejor que yo. Va a tener muchas herramientas que yo no tengo en este momento y que yo he aprendido mucho con ella. Y pero se va a encontrar con un panorama que es devastador. Y desafortunadamente los que somos más viejos en esta cuestión, eh, yo me encuentro con un panorama que me pasa por encima en estos tiempos. Yo antes podía decir, ya, ok, llegué en un buen momento a ser tatuador. Estoy hablando al principio del 2000. Eh, pero ahora ya no, yo ya dejé de pelear con el sistema. Claro, es que vivir o sobrevivir, ahora desafortunadamente uno sobrevive. De hecho, si vemos el panorama de los diseñadores gráficos, hay una sobrepoblación de diseñadores gráficos y muchos tatuadores también son diseñadores gráficos. También hay tatuadores que que vienen no sé, de las universidades también, eh, diseña- eh, no sé, licenciados de arte o que estudiaron, no sé. Claro, ellos vienen con otra herramienta. Ellos tienen como para hacer tienen un conocimiento mucho más acabado que lo que a mí me costó tanto tiempo entender, ellos ya vienen saliendo con eso. Eh, pero si vamos a enseñar tatuaje, si vamos a poner escuela de tatuaje, hagamos una cuestión integral, o sea, enseñémosle realmente lo que es el tatuador, que no es fácil, no es fácil. Sobre todo en estos tiempos donde tenéis que hacer en vivo, bueno, sacar buenas fotos, siempre uno debería haber sacado buenas fotos. Eh, no sé, hacer reels, hacer videos, ¿cachai? Innovar de cierta forma y darle un plus al tatuaje. Yo he visto, bueno, es que de verdad yo he visto atrocidades y ya no me importa ya decir lo que lo he dicho hace ya un tiempo. He visto tatuadores que de verdad realmente deberían quitarle la máquina y, bueno, empecemos a dibujar, empecemos de la base. Y de repente tienen visualizaciones que son... Bueno, hace un tiempo atrás, mira, ¿cuánto tiempo atrás? Se puso de moda eh, una chica, ¿de dónde era? Creo que era una gringa. Y que hacía tatuajes, pésimos tatuajes, o sea, líneas reventadas, malos tatuajes. Y la mina tenía cualquier pega porque lo raro que hacía ella, que de verdad la hacía como única, o sea, para mí era un mal tatuaje. Después se terminó convirtiendo en un estilo, que es el estilo ignorant, que son tatuajes mal hechos. Eh, que bueno, busquen ignorant en tatuajes que son tatuajes mal hechos, que hay cuestiones que están con líneas reventadas, no tienen definición, no hay valor lineal, no hay nada, pero son chiquititos, ¿cachai? Entonces serían como flash pero mal hechos. Y ahora eso es un estilo de tatuaje. Me acuerdo cuando el otro, el anime, que también es un estilo de tatuaje, yo me acuerdo cuando empecé. Sí, lo que hacía yo en aquel, no sé, por principio del 2000, 2010, eran típico Naruto, no sé, Dragon Ball, una que otra cosa. Debía haberme especializado. Si pudiera tener una cápsula del tiempo y decirle al Mario tatuador de aquel entonces, bueno, dedícate a hacer esa weá porque te voy a la romper, le diría eso. Y ahora es una categoría. Yo nunca pensé que el manga o el anime llegaría a ser una categoría. Y ahora lo que más hay son tatuadores de manga y tatuadores de anime, porque claro, también hay un consumo masivo de eso. Ese es otro tema que podría tocar para otro capítulo, que es mi, no sé, mi vicio del anime, el manga y el cómic. Pero eso es mi vida todo este último tiempo. Ha sido bien. En retrospectiva, como empecé diciendo, eh, últimamente he estado como muy nostálgico con respecto al tatuaje. Me tocó conversar con algunos, tengo un amigo muy grande que es Patricio de Villa de Arica, con el que conversamos estas cosas de repente. Mi amiga Bernie, que es del Tao, con su pareja el Chasco,
y la Berni también salió, en su momento salió en la portada de Macusa, esta revista que digo yo, una excelente tatuadora, muy vieja escuela igual que yo. Y, y no sé, he estado como bien nostálgico con respecto al mundo del tatuaje, y esto es a través de la frustración, de no poder venderme bien. Yo sé que soy un buen tatuador, pero yo pensé que no tenía un plus, que no tenía una cosa, un enganche. Tampoco una cuestión que quiera explotar. Pero sí de algo me ha servido la experiencia en el mundo del tatuaje. Es poder comunicar y poder llegar a la gente. Que al final eso es lo que importa. Eh, no importa el dibujo, no importa el tatuaje, no importa el diseño que estáis haciendo. Lo que importa es la persona que tienes al frente. Y los tatuadores tenemos una cuestión muy particular, que es una conexión que podemos llegar a tener con la persona que tenemos enfrente. Y eso es lo que me ha dado la experiencia, poder conectar con mucha historia, escuchar mucha historia. Y bueno, algunas que no las voy a contar, porque esas quedan en, en mi diario de vida. He escuchado muchas cosas terribles. He podido quizás ayudar de cierta forma a sanar muchas historias, y a muchas personas que después terminaron siendo amigos míos. Eh, pero eso para mí es el tatuaje. Después de todo este recorrido, yo creo que eso es la nostalgia que tengo en este momento de ver. eh, en una convención entiendo que el tatuador se ponga audífono por la bulla y necesita concentración, pero no lo entiendo en un estudio de tatuaje. Entiendo condiciones. Entiendo condiciones que tienen muchos tatuadores. Pero siento que hay que conectar con la persona que tiene al frente uno. Conversando. De repente, una persona, alguien no se va a tatuar porque sí. Bueno, hay algunos que sí. Y conozco a varios. Oye, igual me quiero puro tatuar. Pero siempre hay una historia detrás. Siempre hay algo que de repente el cliente no suele conversar con otra gente, pero sí se suelta con los tatuadores. Y eso, compadre Pato. Y eso es importante en el tatuaje. Y eso es lo que le quiero dar valor a mí en este momento a lo que yo hago. Es el conversar, el estar para la persona que está enfrente. De repente nos podemos concentrar en hacer un buen tatuaje. Gracias, Patito. Pero no nos podemos olvidar de la persona que tenemos al frente, ¿no? De verdad. Yo siento que ese es el foco. Si tú como cliente no conectaste con tu tatuador, weón, ese tatuaje no. Claro, va a quedar bueno. Pero no hay una historia detrás, ¿cachai? No hay una cuestión que contar. Eh, y eso es pega del tatuador porque uno como cliente, yo también soy cliente, yo llego y quiero vivir una experiencia, ya sea para ir a comer, para ir a un parque, bueno, incluso para ir a tomarme un helado. Me gusta la experiencia de estar, de la buena atención, ¿cachai? Quizás mi pensamiento es muy antiguo, pero sí me gusta esa experiencia de que me sirvan, ¿cachai? Si voy por un producto, si voy a un restaurante, me gusta que me sirvan. No me gustan estas cuestiones que son que tú vas a una pantalla, pedí y pagáis y más encima tenés que pagar propina. No sé. Esa por lo menos, yo estoy hablando desde mi foco, desde mi punto de vista, es una opinión muy personal. Yo por lo menos sé que la persona que está al frente no es un billete, no es alguien que llegó y que le voy a hacer un tatuaje a la rápida para que se vaya, ¿cachai? Y cobrar. No. Hay historias detrás de eso. Y de repente son historias muy entretenidas, de repente son. Bueno, te puedes cagar de la risa, puedes criar una buena amistad, puedes sembrar un buen cliente siempre teniendo una buena llegada, una buena conversación. Eh,
Puta, weón, yo tengo clientes que de repente se van a hacer hueitas chiquititas, weón, y estamos 3 horas conversando, pura weá. Y eso es lo que hace falta ahora, yo creo que esa conexión, que no se pierda esa conexión en el tatuaje, porque es lo que ha hecho que este rubro es lo que sea en este momento, es lo que es. Como digo, entiendo condiciones de los tatuadores, pero también deberíamos trabajar eh, nuestras relaciones con las personas que tenemos al frente. Porque si están gastando una plata, o sea, si están gastando buenas lucas por un tatuaje, que no solamente se lleven un buen tatuaje. Hermanito, ¿cómo estáis? Un beso gigante, Juan, te quiero un montón. Eh, que no solamente se lleven un buen tatuaje, sino que se lleven algo también que puedan conversar. Oye, sé que fui con este tatuaje, güey, me cagué la risa, pusimos una película, weón, conversamos caleta, weón. Yo no sé de fútbol. Eh, sí, weón, es que yo quiero estar. Yo no sé de fútbol, pero trato de estar informado porque todas mis clientes son futboleros. Y algo entiendo. Ahora, si hablamos de película, weón, yo ahí me. O si hablamos de anime, o si hablamos de manga, o si hablamos de. Ese es como el lado. Y de la vida incluso. Ya tengo 50 años, o sea, algo sé de la vida, ¿no? Espero no pasar por este mundo sin tener algo que decir. Eh, pero eso es lo que me gusta del tatuaje. No hacer un buen tatuaje. Obviamente hacer un buen tatuaje. Obviamente se están pagando por eso. Pero conectar con la gente, conectar con el cliente, con la persona, no es solamente un pedazo de carne. A eso voy. Y eso me ha dado mucha nostalgia de recordar toda la gente que he conocido en este tiempo. Mucha gente que me sigue, bueno, se sigue tatuando conmigo y desde muchos años, y las conversaciones son tan entretenidas. eh, y da gusto porque, puta, no sé, te colocáis una historia y te preguntan, oye, guatón, ¿estáis bien? Compadre, tanto tiempo sin verlo. Eh, Te preguntas cómo estáis, puta, en el momento que estuve más mal, tanto económica como mentalmente, eh, hubo mucha gente que me preguntó, me ayudó económicamente sin tener que, me tendió una mano, ¿cachai? Muchos clientes. Y ahí es cuando dije, puta, y que no fue hace mucho, ahí dije, puta, más no lo estoy haciendo, más no lo he hecho, más no lo he hecho. Yo ahora me rendí con las redes sociales, ya no tengo pinta para hacer un reel bailando, soy un tronco, no lo voy a hacer. Eh, Tampoco, o sea, hago video en TikTok, subo cuestiones que hablan como desde mi vereda, desde el cine, el anime y el manga. Eh, pero, puta, siento que no tengo gracia para hacer, no tengo gracia como para hacer video entretenido. Yo soy entretenido conversando con la gente, quizás ahora puede ser. Pero un video, y aparte de la edición, bueno, he estado 3 horas haciendo una edición para un video de 15 segundos, puta, y prefiero perder el tiempo, puta, no sé, dibujando, viendo una película. Eh, no tengo los recursos como para tomar un community que me pueda hacer toda esa pega. Por ende, la tengo que hacer yo, y como todos los tatuadores, como la gran mayoría de los tatuadores. Pero siento que a la generación de ahora, los tatuadores, se les da eh, se les da mucho más fácil el hecho de poder hacer un video. Yo he visto tatuadores que hacen 2 videos, 3 videos diarios, weón. Todos los días. Amigo, amigo, yo no puedo. Yo no puedo. Yo no puedo. Yo lo que sí puedo hacer es conversar, pero in situ, con la gente ahí. Eh, y contar una buena historia. No sé, dar un buen momento.
que al final yo creo que eso es lo que importa en cualquier tipo de cosa que hagamos. Yo siempre le dije a mi hijo que no importa lo que termine haciendo el día de mañana, pero lo que lo hagan con cariño. Porque cuando uno hace las cosas con cariño, cuando uno hace las cosas con pasión, cuando uno hace las cosas con de verdad, salen bien. No sé. Es una pequeña reflexión que el otro día la subí en un video que igual tuvo harta aceptación, que me gustó. Y eso, eso ha sido mi caminar, mi andar en este mundo del tatuaje. Eh, y espero poder seguir haciéndolo durante harto tiempo, mucho tiempo más, ojalá. Para eso me estoy tratando de cuidar, para llegar a, no sé, ojalá unos 10, ojalá llegar a los 70 años tatuando, puta que sería lindo. Y, pero siempre ahora con el chip, porque, a ver, me dijeron, cuando yo critiqué, hice un video criticando al actual eh, estado del tatuaje, que de verdad a veces me da pena. Eh, Alguien me dijo, un cliente me dijo, bueno, busca el valor de tu trabajo y trata de potenciarlo. Y lo único que me di cuenta es que soy bueno para hablar, soy bueno para el chiste. Eh, pero también me di cuenta de que, claro, si he tenido una clientela durante tantos años y se van sumando algunos más, es porque algo extra doy, no solamente doy un buen producto, un buen tatuaje. Y hice una cronología desde que empecé hasta ahora. Y es eso, ser un bueno para hablar, soy bueno escuchando y creo que también soy bueno dando consejos. Y ese es el plus que tengo, soy entretenido. Soy bueno para contar historias y soy bueno para escuchar historias. Así que, bueno, eso es mi vida como tatuador, capítulo 1. Y oye, muchas gracias a todos los que se sumaron a escuchar a este viejo. Eh, Pretendo, gracias hermano, eh, pretendo hacer quizá un en vivo todos los lunes quizá. Y, y nada, pues quizás el próximo lunes o quizás un día viernes, quizás este viernes me dé la weá y haga otro. Gracias, hijo. Gracias, hijo. Puta, lo siento, es que de repente digo una cuestión y hago otra y se me olvida. Pero bueno, voy a tratar de hacerme el tiempo de hacer un capítulo semanal o un en vivo semanal con distintas cosas. Hoy día quería hablar un poco sobre mi trayectoria como tatuador y una pequeña reflexión de lo que he estado sintiendo últimamente con respecto al rubro. Eh, y eso, muchas gracias. Nos vemos pronto. Que descansen y que tengan una bonita semana.